señores, muy buena noche, completamente en vivo acá, desde los estudios de TN23, su programa A la Medida, el análisis de la noticia. Usted ya lo notó, hoy hay dos personas que nos están acompañando, no está Sandy Monroy, como puede notar, y tenemos a nuestro querido y buen amigo Andri. ¿Cómo estás? Muy buena noche. Licenciado Julio Talamonti, por Gracias, supuesto que Andri. muy bien de acompañarte en tu programa A la Medida. Y tenemos también un invitado de lujo. ¿Lo puedes presentar, por favor? Por supuesto, el licenciado Julio Rivera Clavería. Déjeme estrechar su mano. Bienvenido a La Medida con Julio Talamonti. Aquí estaremos abordando temas interesantes de la jornada, ¿no es cierto? Saben que hoy tendremos precisamente temas que son bastante polémicos, desde un panorama de cómo va a estar la seguridad para el año 2019, hasta temas como de despidos injustificados. Pero ¿les parece, Andri y licenciado Julio Rivera Clavería, si antes vamos a conocer nuestros titulares? Por supuesto, aquí está. El escenario que ningún trabajador desea, un despido injustificado. ¿Se puede accionar legalmente? La respuesta la tendremos en instantes. Uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos es la violencia y la inseguridad. En minutos responderemos qué podemos esperar para este año. 5 personas fueron capturadas en varias armerías por ingresar un lote de armas y explosivos ilegales. ¿Todas las armas son legales en las armerías? Muchos cuidacarros se vuelven una pesadilla al buscar parqueo en las calles del país. La Policía Municipal de Tránsito de Guatemala toma acciones. Inició juicio contra el exalcalde del puerto de San José, acusado de transacciones bancarias anónimas por un monto de 1.700.000 quetzales. Demócratas toman el control de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Un Congreso más diverso está listo para enfrentar a Trump. Decenas de personas se hicieron presentes a la cartera de trabajo para presentar su denuncia porque los han despedido injustificadamente. Este tipo de casos se incrementa a principios de cada año. En estos primeros días del año, decenas de trabajadores se toparon con la sorpresa de haber sido despedidos. Nuevamente, las largas colas para presentar una denuncia no se hicieron esperar a las afueras del Ministerio de Trabajo. Siempre iniciando el año con pie derecho, con una actitud positiva, dándole tiempo al tiempo nada más. Y a lo que se venga siempre luchando, no nos rendimos, no nos quedamos, únicamente volamos del nido nada más. Es una diligencia personal con representación de otros abogados acá al ministerio. Claro, el tema también de prestaciones. El tema legal, correcto, sí. Precisamente haciendo la cola solo para ver el cálculo de prestaciones, para que sea lo justo, lo correcto, ¿verdad? Porque sabemos que a veces pagan menos y ver qué se puede hacer en ese caso, ¿verdad? Sí, primero Dios esperamos que sí, que los patronos cumplan, ¿va? Porque hay varias empresas que no están cumpliendo, ¿va? En 2018, de forma preliminar, se reportó por parte de la cartera de trabajo más de 8.600 reportes de despido. A partir de enero, pues como comentamos anteriormente, se incrementa las solicitudes y la presentación de personas que vienen con que han tenido despidos de trabajo o cancelaciones de contrato o no renovaciones y vienen a presentar sus denuncias para que se les hagan cálculo de prestaciones y ver si todos sus derechos laborales no tuvieron alguna infracción. Nosotros se les está atendiendo acá desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. También puede presentar su denuncia a través del 1511. A ver, este tema nos interesa a todos y es un tema realmente candente. Los empleadores pueden terminar la relación laboral por despido justificado y a veces por despidos injustificados. Pero ¿qué es lo que establece la ley? La ley establece el pago de daños, el pago de perjuicios, cuando un empleador no demuestra la existencia de una causal de justo despido. Cuando el despido es injustificado, además, la ley guatemalteca laboral contempla el pago de una indemnización que pueda apoyar al trabajador durante el tiempo que se encuentre sin trabajo.
trabajo. Con estos temas, licenciado Andri Carías, vamos a empezar precisamente acá, aprovechando la expertise también de nuestro invitado, el licenciado Julio Rivera Clavería, a hacer el análisis. ¿Qué piensan ustedes de eso? Por supuesto, pero antes del análisis, ¿qué son despidos justificados y qué son injustificados? ¿Podrías explicar brevemente, Talamonte, para qué? Claro que sí, Andri. Un despido, para que sea justificado, debe llevar un proceso. ¿Y cuál es este proceso? Primero tiene que haber una llamada de atención verbal. Ojo, que sea verbal no quiere decir que solo sea verbal, se lo van a hacer por escrito, es una forma de llamar. Luego tienen que haber 2 llamadas de atención por escrito más para que después ya se pueda hacer, por ejemplo, un proceso de despido justificado. O en todo caso, porque también la ley laboral lo permite, por ejemplo, cuando alguien se ausenta de su lugar de trabajo por más de 3 días, al 4.º día de no presentarse y no dar señales de vida, ya puedes despedirlo, Andri. Cualquier otra cosa distinta a esto es un despido injustificado. ¿Y cómo ve la situación, licenciado Rivera Clavería, lo que ha explicado Talamonte muy claramente? Fíjense que yo quisiera hacer 2 planteamientos distintos. Uno es que uno tiene que entender los momentos coyunturales que vive el país. Correcto. Y en los que efectivamente se ha afectado la empresa y se ha afectado el trabajo. Eso quiere decir, en pocas palabras, que en muchos de los casos las empresas que están cerrando por razones puramente económicas, ¿no? Económicas, claro. Básicamente se ven en la necesidad de tener que despedir trabajadores. En muchos de los casos ya no tienen los recursos para poder cumplir con las prestaciones. Y correcto. Eso es una realidad correcto. Que se está dando hoy terriblemente en el país, que yo creo que hay que hacer un análisis a fondo de eso, que no nos va a dar tiempo hoy. Rápidamente un dato que les quiero dar ahí con lo que dice el licenciado Rivera Clavería, ahorita continúa con su análisis. El hecho de que, ¿saben ustedes que cuando una sociedad mercantil, es decir, una empresa, se apertura el día de hoy, en menos de 2 años, más del 80% cierra, precisamente por estas razones de orden económico? No, y decía hace un tiempo el licenciado Rivera Clavería que el 40% de empresas en Guatemala ha tenido que cerrar a causa de la inseguridad que provoca el país. Es correcto. Y esto lo deja sin fondos porque tienen que pagar muchísimo dinero en agentes de seguridad privada que a la larga no tienen para sostener la empresa, ¿no? 7.5% de su ingreso bruto es lo que para seguridad. Para seguridad. Para seguridad. No puede ser. Bueno, ¿y qué hacemos entonces, licenciado Rivera Clavería? Además, donde en un país donde la mayoría de trabajadores están en la informalidad, ¿qué tipo de protección podemos tener ante esta situación? Yo creo que esa es la segunda parte. Yo creo que efectivamente lo que tenemos que hacer es, primero, reconciliar esta sociedad en busca de generar inversión extranjera e inversión local, lo que a la vez genera trabajo. Y cuando hay trabajo y hay dinero, pues la gente va a tener mejores oportunidades. Yo creo que eso es un tema de fondo que hay que revisar. Es correcto. No es tan simple para verlo simplemente como un despido injustificado o justificado. Y por último, en el tema del Estado. Sí. En el tema del Estado, yo creo que hay que... Todos los años ocurre lo mismo. Empiezan a darse una serie de despidos en razón de que ya empieza un proceso. Contratos y tanta cosa, ¿no? Pues se inicia un proceso electoral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver. Crear la ley del servicio civil, mi amigo. Por supuesto. Y yo quiero dar un dato más con esto que ustedes están analizando, Andri, licenciado Rivera Clavería. Los principios del derecho laboral guatemalteco van orientados a la defensa siempre del trabajador. Es correcto. Y es una cosa que casi nunca tenemos presentes. Entonces, Andri, para seguir con el análisis de este tema, tenemos otros datos. Me gustaría, por favor, que los compartieras con nosotros. Sí, ahí, por ejemplo, el artículo 82 del Código de Trabajo afirma que si el contrato del trabajo por tiempo indeterminado concluye por razón de despido justificado, equivalente a 1 mes de salario por cada año de servicios, así será pagado, y los servicios... Y si los servicios no alcanzan a 1 año en forma proporcional, se le pagará, ¿no? O sea, proporción. Correcto. La ley guatemalteca no contempla una indemnización por despido cuando la causa es justificada. Existen casos en los que los trabajadores deciden renunciar voluntariamente. En este caso tampoco hay indemnización. Pero, ¿qué pasa cuando se reorganiza el personal porque la empresa necesita menos trabajadores? O sea, ¿eso sería un despido justificado o injustificado? En un despido injustificado. Injustificado, porque imagínate que una empresa tenga 20 empleados, pero ahora necesita 10 porque ya no tiene suficientes recursos. Los 10 despedidos fueron injustificados. Injustificado, Andri, porque no hay una razón fehaciente por la cual los estás despidiendo. Pero me gustaría aprovechar la expertise del licenciado Rivera Clavería. ¿A dónde tengo que acudir? Porque algo tengo que hacer yo como trabajador que tengo esos derechos. A la Inspectoría General
general del Ministerio de Trabajo. Esa es la vía para solventarlo primero de manera administrativa. Y en segundo lugar, pues si ya no se puede llegar a un acuerdo, entrar a la vía puramente judicial. ¿Me permiten compartir ahí una información que va de conformidad a la ley laboral? Cuando usted va a la Inspectoría General del Trabajo, que en este caso está en el segundo nivel del edificio que alberga el Ministerio de Trabajo en la zona 9, usted interpone ahí, llamámosle así, esta denuncia. La vía administrativa antes se agotaba con 2 audiencias en las cuales se le da la oportunidad para que estén careados frente a frente el patrono o el representante legal del patrono con el trabajador. Si no llega, porque ahora solo es una audiencia, el patrono, entonces se agota ahí la vía administrativa, pero hay una serie hay una multa, en este caso, que equivale aproximadamente a 44,000 quetzales que debe pagar el patrono, y al agotar esa vía administrativa ya se puede ir a los tribunales de trabajo. Bueno, entonces es una situación grave. Claro, pero sí, tienes toda la razón, Telamonti, porque la ley está a favor del trabajador. A mí lo que no se me hace justo, ¿no? Dime. Es lo que les decía yo, el planteamiento. Si una empresa tiene 20 empleados y ya no puede sostener la carga económica y necesita quedarse con 10, ¿qué tal si cita a estos 10 y les explica las condiciones? Aún así sigue siendo injustificado. Correcto. Porque ya no puede mantenerlo. Sigue siendo injustificado. Bueno, y el Estado per se, como tal, ¿despide injustificadamente también a las personas, por supuesto, en este tiempo o no? Licenciado Rivera Clavería. En algunos casos, en algunos ministerios, desgraciadamente se da. Por eso es que yo creo que hay que insistir en la ley del servicio civil. Eso le da estabilidad al trabajador y permite que efectivamente la burocracia se profesionalice y se tecnifique. Y aquí vamos a ser bien claros en una situación. A veces le hacen firmar a usted un contrato en el cual dice que su forma de contratación rechaza ciertos derechos. En el derecho laboral no se puede renunciar a ninguno de esos derechos. Por eso, ante una situación de estas, lo mejor es que acuda a la Inspectoría General de Trabajo para que ahí venga la asesoría, ¿correcto? Muy bien. Y el patrono también puede acudir a la Inspectoría de Trabajo para solicitar cómo llevar a cabo tal vez el cierre de su empresa o dejar algunos sin empleo, etcétera, ¿no? Pero bueno, mientras eso sucede, hoy fuimos testigos con nuestras cámaras de cientos de personas en el Ministerio de Trabajo. Realmente lamentable. En un país como Guatemala, quedarse sin trabajo es lamentable. Pero es que ese es el gran problema que se está corriendo, porque no hay inversión. Y al no haber inversión, no se pueden generar plazas de trabajo. Pero es que no está la atmósfera para invertir. Es que esa es la pregunta. La falta de seguridad. ¿Por qué es que no hay inversión? Porque esto nos va a ligar al segundo tema. Yo aterrizo todo a seguridad. No sé si ustedes, pero yo le aterrizo seguridad. Dos cosas, Andri. Tienes toda la razón. En primer lugar, la seguridad, y creo que otra muy importante es la certeza jurídica. Porque es que no puede ser aquí que por fallos de la Corte de Constitucionalidad empresas cierren y dejen de trabajar por más de un año y la gente, pues simple y sencillamente pierda sus trabajos, entre otras razones. Bueno, y podemos hablar sin pelos en la lengua, ¿no? Porque hay empresas como las minerías que le está pasando esto. A eso me refiero. ¿No? O sea, para decirlo claramente. Y hay empresas que también, ante el acoso de la inseguridad del país, se obligan a cerrar. Y eso es complicado. Tienes razón, Andri. Licenciado Rivera Clavería, en este tema entonces de despidos injustificados, una última y breve conclusión que nos pueda compartir. Yo creo que lo más importante es ver la manera de que efectivamente el país sea capaz de atraer inversión extranjera y local, generar puestos de trabajo para que los guatemaltecos puedan tener un salario digno. Es que no hay opción. No hay opción. De esta manera damos entonces por concluido el primer tema, pero lo invitamos junto con Andri Carías, licenciado Rivera Clavería, que permanezca con nosotros, porque ¿saben qué otro tema vamos a tratar? Son los retos de seguridad para Guatemala en el 2019, Andri. Bueno, de cara a las elecciones presidenciales, porque se viene el año electoral, ya estamos en el año electoral. Hacemos una pausa muy breve, por favor, quédese con nosotros. Hoy es Noche de Paches, buen provecho. Somos a la medida. Bueno, y aquí vamos a hablar precisamente de la prioridad de prioridades. En esto coincido completamente con el licenciado Andri Carías. Los retos de la seguridad para el año 2019. A ver, antes de empezar con el tema y unos datos que tenemos para compartir, Andri, ¿te parece realmente que es tan importante el tema de seguridad? Por supuesto, estábamos aquí hablando en el corte comercial y yo no sé usted su análisis en casa, pero para mí lo más importante en el país es la seguridad. Yo creo que no hay desarrollo porque falta seguridad, no hay inversión porque falta seguridad.
seguridad. No hay buena educación porque falta seguridad. Entonces, correcto. La seguridad para mí, bajo mi perspectiva, que yo no soy experto en el tema, ustedes son los expertos, pero falta seguridad en Guatemala para que todo lo demás empiece a engranarse bien. Tienes razón. Antes de compartir unos datos con usted, como siempre lo hacemos, licenciado Rivera Clavería, ¿qué panorama cree usted de manera breve que vamos a tener para este año? Yo lo veo un poco complicado o bastante complicado porque se juntaron varias cosas. A ver. Primero, el evento electoral. Segundo, la crisis política que se mantiene en el país desde el 2015 y que se está acentuando hoy en este año mucho más. Y en tercer lugar, creo yo, la falta de profesionalismo de la Policía Nacional, desgraciadamente, que se manifiesta constantemente en malos elementos que no cumplen con la función policial. Creo que esos tres elementos son complicados para manejarse en un periodo tan difícil como es el 2019. Es correcto. Y si ustedes me permiten, para empezar con el análisis, compartiremos con usted en casa unos datos importantes. Los tres principales retos de seguridad para este 2019 son mantener un índice bajo de homicidios, mejorar la investigación criminal ante la gran deficiencia que se presenta en algunas unidades policiales y optimizar la coordinación. Pero hay otros, Andri, ¿cuáles son? Otros datos, el trabajo que se ha hecho en el Ministerio de Gobernación ha sido constante y rutinario. En el caso de la Policía Nacional Civil es necesaria una mejora, como lo decía el licenciado Rivera Clavería, pero esta se encuentra atada a una reforma de la ley orgánica de la PNC y no hay una revisión de reglamentos manuales ni de protocolos. También es necesario exigir más disciplina a los elementos de la policía. Ya vimos algunos ebrios incluso. Entonces, los tres, digamos, aspectos más importantes a destacar en la seguridad nacional. Talamonti, abordémoslos con el licenciado Rivera Clavería. Me parece que se puede y ustedes son los expertos, ¿no? Empecemos entonces, Andri, de lleno el análisis. A ver, licenciado Rivera Clavería, ¿qué tan lejos estamos de verdad de tener una policía profesional? ¿La reforma policial sirvió de algo, sí o no? Yo creo que tuvo muchas deficiencias que no lograron el gran objetivo que era reformar la Policía Nacional, porque la reforma debió haber venido de adentro de la policía. Es decir, buscar los cuadros policíacos profesionales que entendieran hacia dónde se podía llevar la Policía Nacional en un país en donde los recursos son escasos, el nivel educacional es muy pobre y el profesionalismo no llega normalmente a estas instituciones. Por lo tanto, yo creo que fracasó desde ese punto de vista. Fue un buen intento, pero no logró culminar como se debió haber culminado. Y yo creo que en papel estaba muy bien. Papel, en la teoría estaba muy bien, pero en la práctica yo creo que no. Incluso, si me permiten poner el ejemplo del Mineduc. El Mineduc está actualizando a los profesores con gente de la Universidad de San Carlos que llega todos los fines de semana a las diferentes comunidades de Guatemala a actualizarlos. Yo creo que una reforma policial debió haber sido menos quizá en papel, pero más profunda, como dice el licenciado Rivera Clavería, en la práctica y de los elementos de allá adentro, ¿no? Eso es correcto. Y entender una cuestión, Andri y licenciado Rivera Clavería, la dignificación de cualquier institución, entiéndase también de la Policía Nacional Civil, no pasa únicamente por el tema económico, pasa por el hecho de capacitarlos, de profesionalizarlos, de formarlos y de dotarlos de los equipos. Valores. Eso es correcto. Pero hay un elemento que es vital, que a mí la experiencia me lo ha enseñado en muchos de los países en que he visitado instituciones policíacas. ¿Cuál es? La disciplina. No la Fíjense tenemos. que el gran problema de la policía es que efectivamente carece de disciplina. Así es. Y la propia ley no permite que un comisario de un distrito, como por ejemplo el Distrito Sur, pueda sancionar con una falta a un elemento del distrito norte. Me parece totalmente ilógico, por gusto, la jerarquía. Irracional en este país, cuando es un país en el que efectivamente no se cumple con la ley. Ahora, ustedes han analizado una cosa, perdona, Andri. Este es un año electoral y generalmente en Guatemala, cada vez que hay años electorales, se desata también una ola de violencia orientada a este tema. ¿Cómo ven ustedes el panorama para este 2019 en este aspecto? Hemos mantenido la ola de violencia, pero este año 2019 creo que será más crítico. Espero que no. Ojalá que no. Pero la estadística nos apunta a eso. Será un poco más crítico. Y lo que yo les iba a preguntar es ¿por qué el Ministerio de Gobernación
está atado a una reforma policial. ¿Qué lo ata? ¿El Congreso? ¿O qué lo ata? ¿Por qué se ata? ¿Por qué no se da? ¿Por qué no se da? Fue un acuerdo gubernativo que se planteó sobre la base de una propuesta de la cooperación internacional. Es correcto. Y creo yo que efectivamente en estos momentos, en este año, se cancela la reforma policial, y si se quiere replantear una reforma, debería de replantearse desde el punto de vista interno de la propia policía, asesorado desde luego y apoyado por otras instituciones policíacas latinoamericanas que tienen mucha experiencia y que pueden desarrollar una mejor policía en el país. Eso es cierto. Ahora, yo les quiero dejar sobre la mesa a ambos la siguiente pregunta. Es que si me voy a las cifras estadísticas, resulta que Guatemala está dentro de los 10 países en el mundo con más violencia. Si nos vamos a las estadísticas, resulta que Guatemala es uno de los 3 países donde hay más violencia específica contra la mujer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿O qué no hemos hecho para que esta situación llegue a estos extremos? Yo creo... por favor. Bueno, yo creo que hay 2 cosas que son fundamentales, Julio, y es primero hacer una revisión de la administración de justicia, y esto pasa también por el propio Ministerio Público, el organismo judicial y la defensa pública. Si no hay una integración, una coordinación y un aporte financiero grande para fortalecer estas instituciones y este organismo, es muy difícil que se pueda bajar los índices de criminalidad. Recuerde que la investigación criminal depende básicamente del Ministerio Público. Así es. Y la policía es el brazo operativo legal del Ministerio Público. A la policía hay que fortalecerla, pero paralelamente hay que fortalecer el organismo judicial, el Ministerio Público y la defensa pública. Y claro, yo creo que debe existir esa mesa de alto nivel, pero debe existir de veras. Una mesa de alto nivel que se siente con estas instituciones que ha mencionado el licenciado Rivera Clavería, el MP, el OJ, la Policía Nacional Civil por medio del MINGOV y quizá una Secretaría Nacional de Seguridad, yo no sé si le compete, pero deberíamos hacerlo, una mesa de alto nivel en donde se lleguen a estos acuerdos y se presione al MINGOV para que esa reforma se lleve a cabo, porque el próximo presidente de Guatemala, téngalo por seguro, va a tener una brasa totalmente caliente en sus manos con el tema de seguridad. A ver, para ir concluyendo y como tú dices, Andy, cadenciando este tema. Te doy primero la palabra a ti y luego al licenciado Rivera Clavería. ¿Cuáles son los 2 o 3 principales problemas que si tú fueras el ministro de Gobernación empezarías a combatir para mejorar en seguridad? ¿Cuáles crees tú que son? Profesionalizar a la PNC es un problema que lo tenemos latente y que no está profesionalizada, ¿no? Es correcto. Entonces lo haría como primera instancia. Segunda instancia, yo creo que lo bueno sería pues tener el frente apoyado quizá en este caso, por un ejército de Guatemala en mi primer año de gestión como presidente, si yo fuera presidente de Guatemala. Muy bien. Yo pediría esa fuerza de acompañamiento. Y tercera instancia, yo lucharía por una reforma policial, pero de a de veras que me lleve a otro nivel de seguridad en el país. Aunque solo eso hiciera en 4 años, yo lo haría, yo creo que lo haría. Vamos entonces con el experto para concluir este tema. Licenciado Rivera Clavería, díganos cuáles son sus conclusiones en los retos de seguridad para el 2019. Yo creo que lo que viene es complicado. Creo que la policía tiene que definir un plan este año extraordinario en el que efectivamente cumpla con 2 funciones que para mí son básicas. Una, la prevención del delito y la investigación criminal. Si logran ellos definir estas 2 áreas y desarrollarlas por lo menos en todo este año para evitar que los niveles de violencia y de criminalidad se disparen, creo que se va a poder mantener los índices que se han venido manejando durante los años anteriores. Y por último, transparentar toda la gestión de la propia Policía Nacional Civil, evitando la corrupción y los malos manejos de algunas autoridades policiales que no cumplen a cabalidad con la función que les otorga la ley, brindar seguridad a la población. Muchísimas gracias, licenciado Rivera Clavería, por compartir con nosotros siempre este expertise. Y usted en casa va a sacar la mejor de las conclusiones. Mientras tanto, seguimos con el orden informativo, por favor, André. Brasa caliente para el próximo presidente, ¿no es cierto? Sí. Seguridad es la brasa caliente, el talón de Aquiles. De cualquier. Que puede votar a cualquier presidente. Así es. La Procuraduría General de la Nación logró recuperar en 2018 a favor del Estado una cifra millonaria. Los recursos serán divididos con distintas entidades como lo establece la ley. Más de 4.5 millones de dólares, equivalente a 35 millones de quetzales, junto a una buena cantidad de moneda nacional y la recuperación de distintos bienes, fue lo que pudo quitarse a las redes criminales en 2018.
en el año recién pasado, 2018, tuvimos grandes éxitos en relación a la recuperación de bienes que provienen de actividades ilícitas o bien que hayan sido utilizados para cometer actividades ilícitas. En este año, en el año 2018, delegamos la representación del Estado para el ejercicio de la acción de extinción de dominio en el Ministerio Público en 115, para que se pudieran iniciar 115 acciones. También tuvimos sentencias favorables, un alto índice, tuvimos 94 sentencias favorables, de los cuales pudimos obtener grandes resultados, tal como lo es la extinción de más de $4 millones de los Estados Unidos de América, también un aproximado de 886,000 quetzales de la República de Guatemala, 78 bienes muebles, 13 bienes inmuebles y también se extinguieron las mejoras sobre un bien inmueble. Pero ¿cuál será el destino de los recursos recuperados a favor del Estado? La ley de extinción de dominio es clara en relación al dinero. Se distribuye dentro de las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. Entre ellas encontramos, por ejemplo, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa, entre otros, y también la Procuraduría General de la Nación. A nosotros, como Procuraduría General de la Nación, nos corresponde el 2% de todo el dinero extinguido. Licenciado Julio Rivera Clavería, nos dio mucho gusto tenerlo acá en su casa, Todo Noticias. Gracias por habernos acompañado. Gracias. El pache con chilito ya se lo pedimos. Está listo al salir de acá. Gracias. Una cena de paches. Jueves. Gracias, licenciado Rivera Clavería. Un honor. Y usted, por favor, no se mueva. Vamos a una breve pausa. ¿Y quiere saber si todas las armerías aquí en Guatemala funcionan de manera legal? No se vaya. Somos A la Medida. A la Medida es el programa que presentamos esta noche. 5 integrantes de una banda criminal que se dedicaban a ingresar una gran cantidad de armas de fuego y municiones de forma ilegal a varias armerías fueron detenidos en varias zonas de la ciudad. Agentes de la División de Investigación y Desarticulación de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron 25 allanamientos en distintas zonas de la capital, Villanueva y Palín Escuintla. El objetivo es desarticular una presunta banda que se dedica al ingreso ilegal de armas y municiones al país. De las diligencias judiciales, las fuerzas de seguridad lograron la captura de 5 personas. Además, agentes expertos realizaron allanamientos en armerías ubicadas en la 12 Avenida y 31 Calle de la Zona 5, en los alrededores de la sede central del DIGECAM. Ellos responden al nombre de José Samuel Pérez Jiménez, William Javier Rivera García, Jorge Hugo Hernández Pérez y Aida Consuelo Chacón Paz. Estas personas están sindicadas de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, usurpación de estado civil en forma continuada. Estas personas pues ya están siendo puestas a disposición de juez competente para que solventen su situación legal. Seguidamente, en la segunda fase, Marvin, pues nuestros expertos investigadores de DIDAE realizan 16 diligencias judiciales en lo que es la 12 Avenida y 31 Calle de la Zona 5, en cercanías y alrededores de lo que es la DIGECAM. Esto para verificar que las armas y municiones que se están pues vendiendo en las distintas armerías cuenten con la documentación respectiva precisamente para la venta de estas armas. Las fuerzas de seguridad consideran que los operativos continuarán en las áreas en búsqueda de presuntos responsables de estos ilícitos. A ver, este es un tema pero muy delicado. Como particular, ¿sabe usted que no se puede determinar con certeza si un arma que le están vendiendo en una armería es legal o no? ¿Esto por qué? La Dirección General de Control de Armas y Municiones, entiéndase el DIGECAM, es la única institución que puede determinar si el arma es de origen legal. ¿Por qué? Porque ellos tienen la papelería de ingreso. A una persona particular le venden un arma, es cierto, y le entregan una factura, también es cierto. Si la persona llenó los requisitos, podrá portarla. Pero aquí en Guatemala tenemos un gran problema, Andri, es decir,
Tenemos más o menos 600,000 armas con registro debido, tanto en licencias de tenencia como de portación. Pero los subregistros se estiman que por lo menos hay 1 millón de armas más que están, la mayoría de ellas, en poder del crimen organizado, que obviamente jamás se van a registrar. Bueno, Talamonte, ese es un tema difícil de abordar porque... Así es. Bueno, 600,000 armas registradas. Todas... legales. Armas cortas, no tan ofensivas como las que usa el crimen. O sea, hay que hablar la verdad. Entonces, el crimen, imagínate que tenga 1 millón, 1.200.000, ¿no? Sí, por ahí va la cuestión, que duplique. Pero ese millón, 1.200.000, más de medio millón pueden ser muy bien AK-47, pueden ser muy bien armas de calibre ya muy grueso, muy pesado. Están autorizadas para la población civil y el crimen las tiene. Esa es la situación, Andri. Si nosotros queremos entender por qué, como lo hemos dicho literalmente, estamos de rodillas ante el crimen, es porque esa capacidad de fuego organizativa y estructural que tiene el crimen organizado es inmensa. Y entonces, aunque tengamos una fuerza policial que cada vez quiere ser mayor y profesionalizarse de a poquito, vamos no uno, sino que muchísimos pasos atrás. Y si recordamos otro dato muy importante que tú lo conoces bien, Andri, el hecho de que el trasiego internacional de armas, obviamente ilícitas en este caso, es un gran negocio que genera enormes ganancias. Y aquí, con la presencia de las maras, con la presencia del narcotráfico y de otras instancias del crimen organizado, pues tenemos un caldo de cultivo perfecto para que exista todo eso. Y es que nuestro punto geográfico es muy atractivo para los 3 aspectos que se cometen y que son los más grandes del mundo, ¿no? Que es el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de personas. Ahí está. Entonces, y los 3 en Guatemala están como que en ese mismo orden que te los mencioné, porque tú lo has dicho hasta la saciedad y ya lo hemos aprendido, pero hablando en este caso puntual del segundo de ellos, que es el tráfico de armas. Bueno, cuando se trafican armas, las armas se compran para percutarlas, ¿no? Se tienen para andarlas disparando. Entonces hay una gran cantidad de munición de manera ilegal también que circula en nuestro país y yo creo que en muchos negocios pudiera ser... obviamente negocios clandestinos, total, el mercado negro. Pudiera ser que se venden municiones en cantidades de millones mensualmente. Andri, aquí se vende cualquier cosa y por eso es muy importante, si usted quiere saber más de este tema, siempre le recomendamos que vaya a la ley, y aquí es la ley de armas y municiones. Si quiere saber cuáles son las armas permitidas de uso civil, entonces tiene que irse al artículo número 9 de esa ley, y es más, también va a encontrar en el artículo 10 aquellas que son de uso exclusivo para las fuerzas de seguridad del Estado y también para el Ejército de Guatemala. Claro, pero podemos mencionar algunas, Talamonte, digamos las más habituales, permitidas entre la población civil, ¿cuáles serían? Revólveres, por ejemplo, pistolas, ¿verdad? Automáticas, semiautomáticas e inclusive algún tipo de lo que son carabinas, como le llaman a las, se me va el nombre técnico. Como escopetas, a las escopetas, muchas gracias. Seguridad tienen esto, ¿no? Pero ojo, están restringidas en sus dimensiones, no más de 32 pulgadas de dimensión. Cualquier otra cosa ya es interpretado según la ley como un fusil de asalto y eso no lo puedes cargar, al menos en lo legal, ¿eh? Un arma 9 milímetros, Talamonte, sí se puede usar por la población civil. Absolutamente permitida. Bueno, y si Talamonte nos explicas un poquito sobre el tema de licencia de portación y también tenencia sin licencia, ¿a qué se refiere? Qué buena pregunta. A ver, si yo quiero tener un arma, primero tengo que llenar ciertos requisitos legales. Primero comprarla, tener la factura y toda la cosa, ¿no? Antes de comprarla, fíjate, tienes que demostrar que no tienes antecedentes penales y que no tienes antecedentes policíacos, porque si tienes alguno de ellos ya no puedes comprar un arma, al menos no en lo legal, me refiero. Luego, el DIGECAM hace un examen también de la parte psicológica tuya para saber cómo vas a reaccionar y un examen de pericia, es decir, de que puedes tú percutar el arma. Entonces ya empieza ese proceso de compra, ¿verdad? Donde tú ya pagas, te dan tu factura, todos tus papeles, te dan un documento como un certificado, como el título de propiedad del vehículo, ¿no? Para tener una idea, ¿verdad? Y entonces ya vas a la Dirección General de Armas y Municiones, a la DIGECAM, que es una dependencia del Ejército de Guatemala. Ahí en primera instancia tú tienes que tener una licencia de tenencia. Si solo la quieres tener en casa,
Tienes que tener esa licencia se de necesita tenencia. también la licencia de tenencia. Se necesita la licencia. ¿Por qué? Porque si no caes en la tenencia ilegal de armas, que es un delito, ¿verdad, Andri? ¿Qué pasa? Ahora, si tú quieres portar el arma, transportarla de un lugar al otro y que te acompañe siempre, tienes que tener también la licencia de portación. Y esta se da generalmente por periodos de 2 años y tienes que pagar, ¿verdad?, por esa situación. Ahora, si tú no tienes estas licencias, ya caes en la ilegalidad y arriesgas inclusive el delito de cárcel inconmutable a esa situación. Entonces, esto hay que regularizarlo, Andy. Sí, si me claro. permites, ¿me ayudas por favor a terminar, por favor, este tema? ¿Empezarías a compartir con nuestros televidentes esta información que estará en pantalla, por favor? Bueno, ahí está. Algunas armerías podrían vender armas ilegales. Esto fue lo que se determinó hoy. El individuo no tendría responsabilidad penal, asumiendo que actuó de buena fe en caso de un acto, ¿no? Y existe una regulación adecuada, la que explicaba Talamonti, pero se necesita mayor control en el comercio legal, principalmente de los cartuchos. Y con eso prácticamente vamos a terminar el tema, porque además, si tú arma de forma legal, puedes también de manera legal comprar al menos 250 municiones mes con mes. Pero yo te pregunto, Andri, en una sociedad de paz, ¿para qué necesitas 250 municiones al mes? Es que vivimos en una sociedad de paz, pero con el crimen que nos tiene de rodillas, como tú dijiste, ¿no? Entonces, buena pregunta y buena para reflexionar, ¿no es cierto? ¿Nos quedamos ahí en el tema? Sí, por favor. Gracias. El pasado miércoles, elementos de la Policía Municipal de Tránsito retiraron obstáculos de la vía pública, específicamente donde los conductores tienen libertad de estacionarse. Estos generalmente son puestos por los famosos cuidacarros. Apartar parqueo en la vía pública y cobrar por cuidar un vehículo es un delito. Generalmente, en las zonas 1, 4, 6, 8, 10, 11 y 12, los cuidadores de carros cobran de 10 hasta 30 quetzales por automóvil. La Policía Municipal de Tránsito realizó una serie de operativos y estos fueron los resultados. Tenemos 2 camiones solamente de ayer llenos de objetos, de cosas que van desde burritos de metal, van porterías de tubo, van botes con cemento, pedazos de bloque, estructuras metálicas con las cuales apartan parqueo, y en este caso todo ese material fue trasladado hacia el juzgado municipal. Debe considerarse que en base a la ley, si las personas quieren reclamar esos objetos, están en todo su derecho de hacerlo, solamente que tienen que cumplir un procedimiento. En el caso de nosotros como PMT de Guatemala, la ley nos faculta para movilizar los objetos, los materiales, los productos con los que en algún momento se obstruya el transitar, no importa si es de peatones o si es de vehículos. En ese sentido y en base a lo que la ley nos autoriza, nosotros hemos estado recogiendo y vamos a seguir recogiendo cualquier tipo de material. Como esta acción es un delito, lo debe denunciar al Ministerio Público. Usted viene y les da dinero, automáticamente usted está haciendo una transacción o una negociación con una persona y por lo tanto ya no tiene derecho a reclamo. Lo que en términos generales quiere decir no les dé dinero porque el área es pública. Es una situación muy diferente cuando le ofrecen a usted que le quieren lavar el carro, le quieren limpiar los vidrios, le quieren polarizar el automotor, quieren venderle algún tipo de objeto para su vehículo. Pero eso ya es como de común acuerdo, que ahí pues imagino yo no habría ningún problema. Pero si es público, es público. Y si tiene prohibición, tiene prohibición y por lo tanto pues debemos de respetar esos procedimientos con la finalidad de seguir fomentando los actos de corrupción o en algún momento el tema delictivo de estarlo presionando a uno, sacándole dinero en contra de su voluntad. Bueno, y siempre en el ámbito de la seguridad y de la protección, en este caso vial, la dirección de Provial recibió este jueves nuevas autopatrullas que serán designadas para poder realizar operativos preventivos en diferentes zonas del país donde no había cobertura. Veamos la información aquí en A la Medida. 17 automóviles tipo pick-up y 2 motocicletas entregó el Ministerio de Comunicaciones a la dirección de Provial. Esto con el objetivo de cubrir la mayor parte del territorio nacional.
Estas están equipadas con cámara frontal, luces LED color azul y blanco, esquineras que son las luces que nos estarían apoyando en aquellos lugares de poca visibilidad en las noches para ya no llevar reflectores aparte. Son 17 unidades que traen en su cámara frontal ya la capacidad de grabación diurna y nocturna. Aparte de eso traen ya su caja con equipamiento. La cobertura de las brigadas de Provial alcanzará diferentes departamentos como Zacapa, Guatemala e Izabal. Ya estaríamos llevando algunas de ellas a Puerto Barrios, donde tenemos la sede más reciente. Ya con esto lograríamos cubrir hasta Hualán, y desde San Cristóbal a Cazahuastlán cubriríamos igual a Hualán, y hacia Guatemala tendríamos la CA9 Norte cubierta en su totalidad, en donde transita el transporte pesado. Estaríamos haciendo de estas también a la CA1 Occidente para el control de autobuses extraurbanos. Estaríamos reforzando la autopista también a Puerto Quetzal, la autopista Palín-Escuintla, la CA9 Sur y las otras rutas que nos han dado alguna situación de incremento de percances viales. Actualmente la institución cuenta con 43 patrullas para la verificación a nivel nacional. Tenemos que hacer una pausa esta noche, por favor continúe con nosotros. Claro que sí, recuerde, somos a la medida. Internacionales aquí en A la Medida. La Cámara Baja en Estados Unidos empezó su trabajo para este 2019 con un Congreso más diverso, bajo el control de los demócratas y listo para enfrentarse, dicen ellos, a Donald Trump. El Congreso de Estados Unidos arrancó el jueves una nueva sesión, regresando a la demócrata Nancy Pelosi a la presidencia de la Cámara de Representantes. Además, fueron juramentados una clase diversa de principiantes legisladores demócratas listos para enfrentar al presidente Donald Trump en una era de gobierno dividido. Pelosi fue elegida con votación de 220 votos a favor, con 15 demócratas rechazando su candidatura. El Congreso número 116 será como ningún otro. Hay más mujeres que nunca, una nueva generación de musulmanes, latinos, indígenas y afroamericanos en la Cámara de Representantes, formando lo que los académicos llaman una democracia reflectante, más en línea con la población de Estados Unidos. El lado republicano sigue conformado en su mayoría por hombres blancos. Al mismo tiempo, los republicanos del Senado reafirmaron su mayoría. En un guiño a esta era, Pelosi juró hacer que el Congreso funcione para todos los estadounidenses, abordando desde temas comunes hasta la profunda agitación económica, incluso cuando su partido se está preparando para desafiar a Trump con investigaciones y citaciones que amenazan la agenda de la Casa Blanca. Es la primera reunión del nuevo Congreso durante el cierre parcial del gobierno, que ahora está en su día 13, por las exigencias de Trump para financiar un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. Y ahora regresamos al ámbito nacional. El Ministerio de Comunicaciones finalizó el 2018 con más de 96% de ejecución presupuestaria. Es la mayor en los últimos 12 años. Veamos por favor la información. Según el Ministerio de Comunicaciones, en el último año, más de 700 millones de quetzales fueron ejecutados por la dirección de Covial, lo que significó la mayor ejecución presupuestaria en los últimos años. El 96.59%. Se ejecutaron alrededor de 4.800 millones de quetzales. El fuerte pues de nuestra ejecución es la parte de inversión en las carreteras. Comentarles que la unidad ejecutora que alcanzó la mayor ejecución presupuestaria es Covial, que superó el 99% de su ejecución, es decir, terminaron casi con todo el presupuesto. Esta ejecución tan alta no se observaba desde el año 2004. Entonces hay números que ya son bien interesantes a analizar, porque el año pasado Covial ejecutó menos del 50% de su presupuesto. Según el ministro, más de 700 millones se ejecutaron en trabajos de carreteras, bacheos y recapeo. Quiere decir que más de 700 millones de quetzales fueron este año directo a nuestras carreteras para mantenimiento,
en lo que son principalmente bacheos, terracerías, recapeos, señalización, etcétera. El tema de reposición de cinta asfáltica, que es la sustitución completamente de la carpeta, y dejamos en trabajo de cunetas transversales, dejamos prácticamente en condiciones nuevas las carreteras que se trabajaron a través de la Dirección General de Caminos, son alrededor de 358 kilómetros, más estos son tramos terminados, los que estuvimos inaugurando con el señor presidente, más toda la obra que presenta un avance físico que puede ir desde el 20 hasta el 80-90%, que no están cuantificados estos kilómetros, pero sin embargo ya ahí están, o sea, es mucho mayor el dato. En la parte de Covial se atendieron más de 4.500 kilómetros en cuanto a bacheos, terracerías, recapeos. Ese es el avance que hemos tenido en nuestra red. Licenciado André Carías, quiero agradecerte el acompañarnos esta noche en A la Medida. Eres siempre bienvenido. Monti, gracias a ustedes. Esto fue A la Medida. Lo esperamos mañana. Feliz noche.